Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas. Buenos y días, enamorado estamos en este día como siempre, por gracia de Dios, pues una vez más aquí en Radio María y hoy más que felices porque estamos acompañados por un sacerdote muy especial, quien recién llega al país y quien es de rito maronita. Él es del Líbano y voy a hacer una reseña de una breve biografía que es bastante amplia, por cierto. Y voy a tratar de mencionar su apellido porque es obviamente de un idioma diferente al nuestro. Se llama el padre Karim Georges, así, correcto. Exacto. Y como ya le dije, pues está aquí desde el pasado 23 de diciembre en Santo Domingo y es originario de Fifen, Batrún, Líbano. Y nada, pues fue ordenado sacerdote por el Patriarcado Maronita de Kerke el 1 de octubre de 2021, o sea que es un sacerdote nuevo, como quien dice, y cuenta con una licenciatura en teología y está en proceso de tener su maestría. Estudió, un momentico que se me fue esto, sí, estudió música oriental y música sacra, qué curioso, en la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik, donde perteneció al coro como miembro y solista. Tenemos que escucharlo. Tengo que hacer un pequeño anuncio y es que él está dando desde que llegó, me imagino, la Santa Eucaristía los domingos en el Club Libanés Sirio Palestino, ubicado en el Malecón, el cual pues entiendo que no tiene restricción a aquellos que quieran participar. De hecho, si Dios quiere, estaré yo en el próximo domingo. Toca varios instrumentos, entre ellos los platillos, y dirige coros y orquestas, supongo que de la iglesia, ¿verdad, padre? Habla árabe, francés, inglés, siríaco, español, y tiene interés en el italiano, griego, hebreo y portugués. Así que nada, estoy más que feliz de recibirle junto a todos los oyentes de Radio María, no solamente desde aquí, desde Santo Domingo, sino del mundo, porque esta emisora pues se escucha en muchos lados del mundo. Padre, lo triste y a la vez contento porque aunque quienes habla, ya le dije detrás de la cámara, pues murió ya, pues mi abuelo era de origen libanés. Yo soy Leonor Asilis el Mudesi, y usted ya me dijo que se pronuncia Mugdasi. Mi abuelo era oriundo de allá y sí, entiendo que me lo dijo mi mamá, de rito maronita. Y yo la verdad que no conozco bien esto y qué mejor escenario que ser en Eco Católico aquí en Radio María, pues que nos cuente un poquitico es la Iglesia Católica, por supuesto, pero es el rito oriental. Entiendo y ya me voy a callar, padre, se lo prometo que el programa es suyo. El rito maronita viene de San Marón, un santo, ¿verdad?, que usted nos contará, y ya me callo junto a ustedes para escucharle y conocer un poco de este rito, de usted, etcétera, y a qué vino aquí, me imagino que a darle calor a la comunidad maronita y por qué no a darlo a conocer. Muchas gracias primero por esta oportunidad de estar entre ustedes compartiendo todo que es riqueza para la Iglesia Católica en todo el mundo. Yo pertenezco a la Iglesia Maronita y la Iglesia Maronita es una iglesia en el seno de la Iglesia Católica Universal. Mejor dicho, la Iglesia Católica tiene más que 22 ritos. Cada región o cada país o cada cultura, depende de la región, que sea un territorio o unos países que tienen una cultura, tienen un ritual especial al seno de la Iglesia Católica. Y hay más que 22 ritos. Por ejemplo, el rito romano, que la mayoría de la gente lo conoce. Hay el rito maronita, que es nuestro rito, que es de los que viven en el Líbano. Ahora en todo el mundo hay estos maronitas con la emigración. Hay el rito copto, el rito siriaco, el rito griego, que es bizantino,
como los de Rusia o de Grecia. Hay en India hay un rito que se llama Malambar, que es un rito siriaco, pero especial, católico, pero tiene su manera de celebrar las liturgias. Y en China hay una iglesia católica allá, que pertenece a la iglesia católica romana, tiene su ritual especial, se llama el ritual católico de China, por ejemplo. Por eso es una riqueza, más que es una división y una diferencia, porque cada país que tiene, cada iglesia que tiene su ritual, su tradición, su liturgia, enriquece a la iglesia madre, una que es Santa y Católica Apostólica de Roma. Excelente, me ha explicado de una forma que me da mucha paz, porque a veces hay que tener cuidado, pues que hay gente que incluso que son falsos sacerdotes, que se usan nuestras vestiduras y dicen que son católicos y no lo son. Ustedes son definitivamente, obviamente católicos, pero con un rito especial. ¿Verdad? Un rito que quiero conocer y que me diga, pues, aunque no estamos en misa, por supuesto, pues que nos comente qué tiene de diferencia, sería interesantísimo. Y luego que me comente también a mí, porque aunque soy dominicana, no sabía si existían comunidad maronita en nuestro país. Y obviamente también parte de su misión, cuál es, sería interesantísimo conocerlo, espero que no se vaya por mucho tiempo. Y ojalá que vaya algún día pues para el Líbano y yo pueda ir junto a usted y el resto de los fieles Claro y que conocer sí. mis raíces. Claro que sí. En primero, para volver un poco atrás, cuando empezó la iglesia maronita, en el año 340-50 nació un joven que se llama Marún, y la palabra Marún quiere decir el Señor pequeño. Mar, Señor, pequeño, como una disminutivo de la palabra, como decir padre, padrecito. El hito es como para disminuir un poquito. Entonces nació Marún en Antioquía, que es entre Turquía y Siria, en una montaña. Allá nació y empezó a vivir una vida ascética y vivió toda su vida en el aire libre, predicando y viviendo un ascetismo para poder acercar de Dios a su manera y santificar su vida. Wow. Y después que empezó a la gente conocerlo más, empezaron a acercar más de él y pedir de él oración y sanación física y espiritual. Un momentico, a ver si yo, recuérdeme entre dónde era que él era un laico, él no había estudiado nada, sencillamente sintió la necesidad de orar a Dios, separarse del mundo, y la gente vio su santidad y se empezó a pedir la intercesión, ¿correcto? Era un laico, pero después que vivió unas virtudes, el obispo de allá le dio unos cursos y le ordenó sacerdote. Ok, Claro. repíteme dónde era que estaba exactamente entre En Turquía. Antioquía, en una cadena de montañas se llama Korosh, el norte de Siria, sur de Turquía, hay en la frontera. Allá había mucho O sea crecimiento que no de era la ningún iglesia. Líbano, sino que era en Turquía. En esta época no había algo que se llama Siria, Líbano, Turquía, no sé qué, porque no había ni fronteras, pero había regiones, en general se llama Antioquía. Y Ok. toda la región, la Mesopotamia y Antioquía, era un poco mezclada, que no había fronteras entre estas dos regiones. Por eso no era libanés, ni tampoco era sirio, era de la región de allá. ¿Mm? Hoy día, donde él estaba, ¿qué lugar ocupa? Exactamente. ¿Quién? O sea, el donde él estaba originalmente retirado, hoy día, políticamente, ¿cómo se llama ese lugar? El norte de Siria, la frontera con Turquía. Ok, ok. Ok. Entonces, Perdón, hay otro sacerdote, un santo muy grande del Líbano, ¿cómo que se llama? San Charbel. Ajá, San Charbel es hijo de la iglesia maronita. No me diga una cosa igual. Exactamente. Yo soy muy devota de él, aunque no Ajá. le hago mucho caso, pero él... San Charbel, según los documentos de Roma y del Vaticano, hoy en estos días, es el santo más milagroso de la época, porque según los documentos, porque todo necesita buscar si es verdad, las curaciones, las sanaciones y todo. Entonces Charbel salió el primero de los santos católicos en el mundo, ¿Cómo? sin que sea solo para los maronitas, porque la Iglesia Católica... Más que el Padre Pío, padre. Claro, No. sí señor. Discúlpeme. Más milagroso que el Padre Pío. Cuando fui a Roma, a Giovanni Rotondo, Yo a fui visitar, exacto, me encontré allá con los capuchinos y me dijeron, ¿de dónde viene? Todavía no era sacerdote. Yo le dije, del Líbano. Ah, del Líbano tiene San Charbel, y San Charbel es Padre Pío del Líbano. Yo les dije, no, perdón, señor, es que Padre Pío es San Charbel de Italia, porque Padre Pío falleció
60, 70 años después de San Charbel y fue canonizado santo después de San Charbel. Entonces, lógicamente, el menor se refiere al mayor, ¿no? Entonces fue como una broma, pero de verdad, claro, es que Padre Pío y San Charbel son los más milagrosos, pero el más milagroso, según los documentos, es San Charbel. Y donde Dios no hay competencia, porque son los mismos, porque el santo es santo, cualquier sea su nacionalidad o su pertenencia o su manera de hacer el milagro. Entonces Charbel y Pío son de la misma importancia y tienen una vida ascética importante. Para no desviar mucho de la historia. Lo voy a desviar un poquitico y volvemos a... No se asuste, pero ahí en camino no sé si ya de grato de peato, pero no sé si lo sabe, existe aquí un canadiense que se hizo casi dominicano, que es el padre Emiliano Tardif. No sé si sabe de qué. Claro, padre Tardif fue al Líbano también. Pues usted está muy actualizado. Bueno, no lo conozco personalmente, pero fue al Líbano y no a Pero yo no sé, en vida el Señor lo usó mucho, muchos milagros. Habría que ver cuando sea santo, la competencia va dura. Pero al final es el Señor que hace los milagros. Continúe, padre. En el año 410 murió San Marún. Murió San Marún 410. El pueblo empezó a pelear, los pueblos, para quién va a llevar su cuerpo. El pueblo que tuvo más hombres, caballeros en la población, llevó el cuerpo y le enterró en su pueblo, se llama Brad. El pueblo que siguió la fe de San Marún empezó a imitarlo, cómo rezaba, cómo interpretó la Biblia, cómo conservó su fe católica en el momento donde había muchas herejías y muchos peligros de invasiones. Y se empezaron las otras personas a llamar a este pueblo maronita, porque él sigue la manera de San Marún. Pero San Marún nunca salió del camino de la Iglesia Católica. Entonces es un pueblo maronita, espiritualidad maronita al seno de la Iglesia Católica. Muy buena aclaración. 200 años después de San Marún, creció el pueblo con una vida monástica y todo. Y el pueblo empezó a preocupar de quién va a organizar la fe de este pueblo para que sea protegida de la invasión musulmana, porque las invasiones musulmanas eran con la espada, o te convierte un musulmán o te matamos. Esta fue la primera invasión musulmana después de Mahoma, el profeta de los musulmanes, y de muchos otros peligros como herejías del dualismo, de la monofisía, de las cosas así. Entonces eligieron a un monje que se llama Juan para ser el primer obispo de la región de Batrún, de donde vengo. ¿Sí? Se llama Juan y él tomó el nombre de Marún. Y después de hacerlo obispo, le reeligieron otra vez los jefes del pueblo, los jefes social del pueblo, para que sea el primer patriarca de todos los obispos que viven en esta región. Y este patriarca se fue directamente a Roma para ofrecer la obediencia y la comunión total con el Papa y decirlo: somos iglesia de espiritualidad oriental, siriaco, antioqueña, maronita. Nuestro Padre Santo y Patrono se llama Marún, pero somos una iglesia que obedece a su santidad y al sede papal. Y desde allá, desde el momento hasta hoy, la única iglesia que no tiene dos ramas, católicos o ortodoxos, es la iglesia maronita. La única iglesia oriental en el Medio Oriente que no tiene dos ramas, porque usted sabe, hay coptos católicos, coptos ortodoxos, armenios católicos, armenios ortodoxos. Cuando decir maronita, quiere decir católico. Wow. No más que católico. Entonces es un orgullo que después de San Marún, 1600 años hasta hoy, porque murió 410, estamos en 2024, más que 1600 años, salieron muchos santos. San Charbel era maronita, Santa Raf'a, Santa Rebeca, la primera monja libanesa canonizada por Roma como una santa. San Amtal al-Jardini, el maestro de San Charbel, también es un monje maronita. El beato Estefan y muchos santos y mártires que murieron por la fe y conservar la fe católica en el Oriente. Y gracias a la presencia de la iglesia maronita, todavía hay cristianos en el Oriente. Y más que el Líbano existe gracias a los maronitas. Cuando no había maronitas, si no había maronitas, no hay el Líbano como existe una patria. ¿Cómo así? Explíqueme eso, padre. Porque la formación de la iglesia maronita es una formación de un país, porque el maronitismo no es solo una iglesia, es una nación,
es un pueblo que pertenece a una nación y protege esta nación con su cultura social, cultura al nivel cultural que conserva una manera de preparar comidas, de tener una arte, todo que pertenece a un pueblo, nació con el pueblo maronita. Entonces, maronita y Líbano son pegados, dos palabras pegadas, maronita y Líbano. Sin el Líbano, los maronitas no hay Líbano. Yo no sabía eso, padre. Y la mayoría... Eso es algo muy grande lo que usted está diciendo. Claro que sí, porque el Líbano nació, ¿verdad? Y gracias a los patriarcas que murieron mártires y murieron para conservar la fe en el Líbano, hay todavía un país que se llama el Líbano contra los peligros de las invasiones y de desaparecer el cristianismo de la Tierra Santa y del Oriente. Todos sabemos qué pasa en Irak, en Siria, en Palestina. Estos peligros y esta manera de cambiar y quitar los cristianos de este pueblo, el país que todavía tiene, aunque que está sufriendo ahora mismo, de muchas molestias de afuera y de los musulmanes, pero el Líbano todavía es el país que protege a la existencia cristiana en el Oriente. Wow, no sabía. Cristiana que sea católica o ortodoxa, pero generalmente cristiana. Mire, padre, lo estoy interrumpiendo porque me viene a la mente una conversación que tuve con una amiga que falleció, muy católica, pero ella no era maronita, pero ella conocía más de sus raíces que yo, mucho más que yo, y me llamó mucho la atención una vez que hablé con ella sobre la fe, y ella me dijo que la fe más pura, en la forma que me lo dijo de una forma que ella muy concentrada, que la fe más pura, la fe por excelencia, como la fe más probada, la fe más wow. Podemos decir la más virgen. Ajá, la pura, tradicional. Era la del Líbano, no me dijo maronita, sino la del Líbano, como que los verdaderos, como que los verdaderos descendientes yo no sé si es ¿Usted verdad. sabe por qué? No, yo no lo sé. Porque la primera misión, Jesucristo tuvo toda la misión en el sur del Líbano. Tir, Sidón, la mujer cananea, ¿estos dónde son? En el sur del Líbano, de Beirut hacia el sur. Y en esta época... Perdón. ¿Esos lugares eran de Israel o no? En la época no eran de Israel. En la época no había países divididos y fronteras. Esta región Galilea llega hacia el Líbano, Galilea. Entonces Caná, Tir, Sidón y la curación de la mujer cananea fueron en el sur del Líbano. Entonces Jesús empezó su primera misión en el sur del Líbano. Y hay todavía unas ruinas, unas muestras que muestran que Jesús pasó acá. Y también los discípulos. ¿Por qué? Lógicamente, los discípulos después de la Pentecostés, que Jesús le subió al cielo y mandó su espíritu y dijo, vayan en todo el mundo. Para subir y llegar a Antioquía, Turquía, Grecia, Roma y todos, deberían pasar por el camino del Líbano, porque el camino del Líbano era un camino del camino romano, que llega de Roma hacia Jerusalén. Entonces, este camino es un camino lógico de pasarlo. Los apóstoles pasaron toda la costa libanesa y todo el pueblo libanés para llegar. Entonces evangelizaron en el Líbano antes de llegar a otros lugares. Por eso podemos decir que la iglesia empezó en el Líbano y en el Medio Oriente, en la Tierra Santa. La Tierra Santa no es solo Israel o Palestina, que hoy le llamamos. La Tierra Santa es Líbano, Jordania, Palestina y Siria. Esta es la Tierra Santa de verdad, porque estas 4 regiones, Jesús, río Jordán, ¿dónde era el río Jordán? En Jordania. Entonces, no solo Palestina, Israel, Jordania, Líbano, Siria, pueblos pequeños o países pequeños que son pegados. Y Jesús hizo su misión allá. Por eso decimos que la iglesia nació en esta Tierra Santa. ¿Me entiendes? Señores, yo de verdad... Para mí como, wow, qué descubrimiento, no lo sabía. De hecho, a mí me causa intriga, de hecho no lo sé si era un error, pero por lo que veo no es tan errático, que aquí en Santo Domingo existe, porque todos esos países se matan, o sea, dan enemigos,
Es el único país que yo sepa que tiene un club que une a todos esos países que siempre están en guerra. Está el club sirio, libanés, ¿cómo es? Palestino. Palestino. Eso usted no lo ve en otra parte del mundo, ¿o me equivoco? Porque cuando llegaron acá los libaneses y los palestinos y los sirios, llegaron con unos documentos del Imperio Otomano, que son los turcos hoy. Llegaron con porque el Imperio Otomano dominaba el Oriente 400 años y más, con hambre, esclavitud, muerte, pobreza y todo que es mal. La gente buscaron cualquier manera de salir de la tierra de allá y salieron con este permiso del Imperio Otomano. Llegaron acá como turcos, pero no son turcos. No tienen nada, ni el idioma, ni la cultura, ni la comida, un poco de cosas tradicionales, pero no tenemos nada con los turcos como libaneses o sirios o palestinos. Y donde no había estos países de independencia del Líbano, de Siria, de Palestina, llegaron de la tierra de allá, tomaron con ellos la cultura de sus países y pusieron un club al nombre de estas tres naciones, que son pueblo antes que sea una patria, un país, un pueblo. El pueblo forma el país. Wow. Por eso... Mire, mi abuelo está ahí, es de los fundadores. Ajá. Sí, Y del lado de tu mamá también, del lado ¿no? de mami, de mi mamá. Sí, y de tu José papá. Mudo, sí. Papi, Los no, dos. papi del otro lado. Exacto. De Nazaret, de De Belén. Nazaret, de Palestina. Entonces, él es el pueblo que él forma el país. Y tus abuelos fueron pueblo y un miembro de este pueblo para formar el país que ahora vivimos. Wow. Y el club libanés sirio palestino existe para todos, no solo para los libaneses, para los sirios, para los palestinos, para todos que le gustan la cultura árabe. Oyeron, dominicanos o cualquiera que tenga aquí en este país Exacto. pueden ir sin problema. Claro que sí. Vamos a entrar a lo que es el rito. Si usted se cansa, me dice y nos vamos a una pausa. Pero yo quiero conocer más del rito maronita. Ujú. Pero antes del rito maronita me gustaría conocer, si me imagino que tiene que conocer, de San Marón, de cómo eran sus oraciones y qué rito se ha asumido a los que han seguido pues su ejemplo, a diferencia de otros ritos. Así que cuenten. Claro que sí. San Marún, como te dije, él peleó y trató de formar y conservar la fe cristiana en el Oriente contra las herejías. Por eso él trató siempre de conservar todo que es cerca a la iglesia primada, a los discípulos de Jesús, porque como él no está tan lejos, 400 años, 300 años de la época de Jesús y los discípulos, él trató de conservar esta fe a la manera de que todavía la iglesia maronita usa el siriaco, que es el idioma, el arameo, que es el que hablaba Jesús. Todavía en la palabra de consagración, en las mismas, repetimos las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la última cena, en todas las cenas que hizo con los discípulos, A mí para decirlos... una época se me metió que quería aprender arameo. El arameo o el siriaco son... ¿Siriaco es de Siria? El siriaco es un... el siriaco es un idioma antiguo que viene de la Mesopotamia y se propagó en todo la Mesopotamia, Siria, Líbano y llegó hasta Egipto. Entonces toda la región hablaba el siriaco y el arameo es un acento del siriaco, un dialecto del siriaco. Entonces, pero el arameo ya no se usa, ¿o sí? ahora casi nadie habla el arameo, solo hay un solo pueblo que es al norte de Siria, que se llama Mardin y Ma'lula, son dos pueblos pequeñitos que tienen 5.000 habitantes. Y tuvieron mucho peligro de invasiones de ISIS, de los grupos terroristas, hace 10 años atrás. Pero ahora, gracias a Dios, también estos pueblos, porque allá todavía Dios existe con las obras. Amén. Por eso te cuento que la iglesia maronita conserva las mismas tradiciones de la primera iglesia. Cuénteme, A través ¿cuáles eran del esas idioma. A través del idioma, las mismas palabras del Señor Jesucristo en la última cena, tomad y beben de este cáliz, en ¿Se el puede arameo. decir? No es una herejía, si yo le pido que lo hable aquí para que uno escuche. Claro que sí, si una Dígalo. persona va a escuchar que son la palabra de consagración, Sab Ahul Meneh Kulhun, Hono Den Itaud Modil, Dahlo Faikun, Wahlof Sagiyeh, Mete Shedu Metiheb. الحصوي تحوبي والحاية ده العلام علمين. Wow. Este que tomad de este cáliz es mi sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva. Entonces, tomad de este cáliz para la vida eterna. ¿Mm? Estas palabras
Sab Ahul Meneh Kulhun. Toma, pues toma y toma de sangre, esta sangre. Entonces, cuando está hablando el idioma, tú pasa atrás como 2000 años para repetir las mismas palabras de Jesús en la última cena antes de su pasión. Y para nosotros siempre nos llama a conservar esta fe, porque si nosotros no la repetimos, va a perder su esencia, porque son las mismas palabras del Señor, de Dios encarnado. Más la música. Nosotros en la iglesia maronita somos una iglesia que conserva la música siriaca que emana o influenciaba mucho a la música del templo de Jerusalén. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mejor dicho, No las entiendo. melodías que cantamos nosotros casi son las mismas o las más cercanas de la época de Jesús y de los antes de los judíos que fueron para construir el templo de Jerusalén. Entonces la melodía suena la misma. Tú sientes que hay Ay, algo. no, padre, pues usted me tiene que mandar eso. Yo no lo sé. Mándeme lo que yo se lo mando aquí a Wilson para que Wilson lo ponga aquí en Radio María, porque eso hay que oírlo. Claro que sí. Wilson, si tú me estás oyendo, prepárate que hay que poner eso aquí, por lo menos en la próxima vez que lo invite. Sígueme contando. Claro que sí. Entonces, la única iglesia que conserva los mismos cantos que cantaba Jesús con sus papás en el templo de ¿Cómo Jerusalén. lo va a hacer? Claro ¿Lo que mismo, sí. lo mismo? Casi las mismas. Cuando tú vas a decir, Cante un chingo de músico, cante. te doy un ejemplo. ¿Qué Por música? ejemplo, el ejemplo de la época del templo de Jerusalén que cantaron los judíos en la época Cántela, cántela. antes. Por ejemplo, Et bayan ahai medem dahu bamdinat Sihyon hono aito. Este es del ambiente de Jerusalén. La maronita, ¿cuál es? يا شعبي وصاحبي أين عهد الأيمان أين الوفاء بالحب والوداد والرضوان. Tiene un poco de cambio. ¿Y por un qué lo poco de cambiaron? diferencia. Le digo, están muy bonitas las dos, pero ¿por qué lo cambiaron? Toda cultura en el mundo no es fija, cambia y se influencia con otras culturas para cambiar unas cosas pequeñitas. Pues si querían conservarlo, no debieron haber cambiado. Nosotros conservamos la original. Ah, ok, y- pero además de eso agregaron. Exacto. Pero no olviden la original. No, claro que sí, porque el original siempre es que tú puedes volver a buscarlo y sacarlo para acercar más de la cultura. ¿Y de verdad hay constancia que era el mismo canto de la época de Jesús? Esta música, ¿Y cómo tú sabes, padre? ahora mismo puedes escucharla en hay unas, ¿cómo decir? ¿Y qué dice? Notaciones de nota, unas partiduras que son escritas de notas, cómo buscaron con el tiempo los cruzados. ¿Y qué significa eso que usted cantó? ¿Qué decía? La primera es, La original. la primera está hablando de, en Sion fue la revelación de nuestro Señor y Él es el Salvador que va a mandarnos su Hijo para salvarnos. En la maronita, en la segunda, que yo la canté, está hablando de Jesús él mismo, cuando estaba rezando sobre la cruz y diciendo, mi pueblo, ¿por qué tú me dejaste? ¿Por qué tú me dejaste solo, sufriendo en la cruz? ¿Qué hice para ¿Qué fue mi culpa para que tú me dejas solo en la cruz? Entonces, la melodía es la misma, pero cambiamos las letras para que sea más cerca a la fe que Jesús existe en nuestros cantos también. Una de las partes, entonces la música es una parte muy grande de la liturgia siriaca. La manera de celebrar, todavía nosotros, la iglesia maronita, celebra la misa cara a la gente, para que sea como la última cena, Jesús con la gente. Había un cambio, una época que es la latinización, donde voltearon la espalda a la gente, pero después volvieron a esta tradición porque es la más O sea, la original era Jesús frente a la gente. Claro de que hecho, yo sí. nunca he entendido por qué se voltearon.
porque en una época la iglesia tuvo esta ideología y pensamiento que el sacerdote es símbolo de Cristo, capitán del barco. Está como mirando hasta adelante cómo va a proteger el pueblo que está atrás en el barco del peligro que va a confrontarlo, de tempestad, ¿sí? De muchas cosas. Entonces el símbolo de la iglesia, como el sacerdote es la cabeza y los de atrás están como ayudándolo para el barco que camina. Yo pensaba, usted sabe cómo yo lo había interpretado, como que el sacerdote, como el capitán del pueblo de Dios, se dirigía directamente a Dios y miraba hacia Dios y no miraba hacia el pueblo. Porque hacia el futuro. Y este futuro, para ver cómo a través de mirar el futuro, cómo va a preparar el camino a los que están atrás de él y protegerlos. ¿Sí? Sí. Así, cuando nosotros subimos con la fracción y la elevación, decimos, este es su Hijo, el Cordero de Dios, para decir al pueblo que miran, todo que quiere mirar a Cristo, que le mira en la cruz, crucificado para nuestros pecados. Y tristemente mucha gente baja la cabeza en vez de mirarle. En una época, en un momento de la misa, podemos inclinar la cabeza porque es un momento de bendición, pero siempre después de inclinar la cabeza debemos levantarla, porque Jesús él mismo murió, se enterró y en 3 días se resucitó. Entonces después de cada caída hay una subida. Es el símbolo de la vida cristiana. Jesús él mismo la vivió y nosotros debemos vivirla. Después de inclinar la cabeza, la subimos para mirar la cruz. En honor y respeto a él inclinamos, pero después miramos la cruz. Oye, qué bonito usted predica, padre, y usted habla perfecto el español. Pero muy perfecto. Yo no sé cómo toma el tiempo está pasando, no lo estoy dejando ni respirar. Me encantaría conocer cómo surgió su vocación sacerdotal. No sé si había algo más importante del rito maronita. El más importante es saber que la iglesia maronita todavía conserva todo que es tradicional, como el siriaco, los cantos, la manera de vestir. En una época, quiere decir, nosotros siempre nuestro ornamento es una casulla. No es una alba de atrás y adelante, es como un casulla que es como el rey. Y tenemos casulla es, o sea, no es un manto, sino la casulla entera. Exacto. Y también durante la comunión, nosotros damos la comunión, el cuerpo y la sangre obligado en cada misa, no solo el cuerpo. Aunque que es el cuerpo ungido con la sangre. La ponen el pan. Exacto, inmergirla y darla. ¿Cómo no? En una época, cuando hay mucha gente, podemos dar el cuerpo porque es mojado o ungido con la sangre. Pero el cuerpo y la sangre siempre existen en el rito maronita. Y hay un momento de la misa, se llama el epiclesis, la bajada del Espíritu Santo. Que este momento es muy claro y tiene su propia oración durante la misa que toma 5 o 6 minutos. Cuando el sacerdote, el diácono va a decir cuán admirable es este momento donde el Espíritu Santo se baja sobre estas ofrendas. Nos ponemos de pie en respeto a estas ofrendas. El sacerdote dijo, ven Espíritu Santo, ven, como haciendo así con los brazos para que el Espíritu Santo baja sobre las ofrendas y el pueblo. Y después cantamos el Kyrie eleison. Este canto, el Kyrie eleison, ten piedad. Entonces, esta parte de la misa es muy marcada como epiclesis. Llegada la bajada del Espíritu Santo. Estas son características de la iglesia maronita, que otras iglesias puede ser que no la tienen. Y el padre, el santo papa, siempre llama al patriarca hermano. Puede ser que llama a los otros, porque el patriarca maronita siempre es cardenal en Roma. Pertenece a la familia de los cardenales. Y el papa le llama hermano, porque para él es una cabeza de la iglesia oriental que es en comunión con Roma, es algo muy importante de siempre tener la presencia de la iglesia católica en la tierra oriental. Yo sé que el Papa Juan Pablo II fue al Líbano. Claro. ¿Quién más fue al Líbano como papa? El Papa Benedicto XVI, y yo lo encontré personalmente. Ay, cuénteme por favor. A Juan Pablo no, seguro lo trae muy chiquito. Tuvo 3 años cuando llegó Juan Pablo II. Yo sí tuve la dicha de conocer a Juan Pablo II. Juan Pablo II, la ventaja que, como yo lo creo, cada padre, cada santo papa tiene su momento, y el momento perfecto que Dios le elige. San Juan Pablo II llegó en un momento donde había el muro de Berlín y había las divisiones entre Oriente y Occidente en Europa. Entonces llegó de Polonia para poder... ¿De Polonia? De Polonia. Para poder caminar
y ayudar a la iglesia a caminar en esta situación, de esta división. Entonces después, Benedicto XVI, para proteger la doctrina y la fe. Después, Francisco, que es hoy, para el momento perfecto de confrontar las ideologías y al mismo tiempo acercar de la gente a través de proteger la dogma, en el mismo tiempo cuidar al ser humano. Entonces, cada momento tiene su papa perfecto. Ahora, cuéntame de su encuentro con el San Juan, Benedicto. Juan, Digo, Juan, padre perdón, Benedicto. Juan Pablo II, él canonizó a Santa Rafa, a San Namtallah, al Beato, al Beato Yaúb, Santiago, en el Líbano, 3 beatos libaneses. Y él dijo, Líbano es más que un país, es un mensaje. Es un mensaje, Wow. porque el país Líbano tiene 18 religiones, ¿sí? No solo hay musulmanes y hay cristianos. Los cristianos son 10, 11 grupos y los musulmanes son 10 o 11 grupos. Entonces, en total son casi 18, 19 religiones. En el 2013 llegó Benedicto XVI al Líbano y en un encuentro en el patriarcado, en el Palacio del Patriarca, había todo el pueblo libanés. Y cuando pasaba el Santo Padre, él estaba como bendiciendo a toda la gente. Sentimos una presencia de algo amplio, de algo grande, grandioso, algo divino, a través de un ser humano. Entonces es una llamada para nosotros a decirnos, tú también, este hombre pobrecito, esta mujer pobrecita, puede ser santo y lleno de Dios y mostrar Dios a los demás como el Papa está haciendo ahora. Entonces yo sentí algo, y él acercó en el carro, estuvo en la frontera donde hay las barreras, y mandé así acerqué mi mano, y él estaba como bendiciendo, y durante la bendición, él pasó su mano y me saludó así, y después la dejó y siguió pasando. En este momento yo sentí que qué llamada más importante debo tener más que vivir la santidad en el seno de mi iglesia. Yo me imagino que ahí fue el llamado a ser sacerdote. ¿Era sacerdote ya? Todavía era noviciado, ¿sí? En el noviciado, un Pero eso fue hermano. un signo muy especial. Exacto, porque él estaba bendiciendo y no tocó a nadie, pero cuando me tocó así, me tocó y siguió. Como el domingo pasado nosotros celebramos la mujer hemorroísa en el rito maronita, como ella tocó el manto de Jesús y se sanó. Entonces hay un momento donde el Dios a través de un ser humano puede curar a un otro ser humano o puede ayudar a un otro ser humano para aclararlo el camino, para darle una bendición, para convertirlo, y puede ser con muchas otras personas. Pero yo personalmente, yo sentí una presencia de Dios a través del ser humano y es nuestra misión como seres humanos. Padre, pero estoy muy emocionada. Pero ya usted era novicio. Dígame cómo usted sintió el llamado a ser sacerdote, porque eso es interesante, ver también tu proceso. Es muy interesante, pero al mismo tiempo no es una llamada, vocación, como decimos siempre, Dios me aparece en un sueño o en una llamada, puede ser, pero a mí personalmente, como Karim, yo nací en una casa muy humilde y muy practicante. Mi papá era campesino, jardinero con los monjes en el monasterio, y mi abuela y mi abuelo antes eran también la misma cosa. Mi abuela lavaba las ropas de los monjes y todo lo que necesita en el monasterio para servicio del monasterio. Mi abuelo cuidó a los ganados, laboró la tierra, cosecharon las mansiones y todo. Mi papá también. Crecí en este ambiente de ir con mi papá siempre a las obras y al trabajo en el monasterio. En un momento cuando empecé a entender más la iglesia a los 6, 7 años, empecé a participar en los grupos de los niños en el pastoral, en la parroquia. Después servir el altar como acólito, como se llaman, ¿Sí? servidores del altar. Después responsable de los niños, después miembro de los jóvenes, después responsable de los jóvenes. A los 17 años terminé mis estudios y presenté mis exámenes oficiales, y yo sentí que necesito quedar en la iglesia, pero en una manera diferente. Y yo así sentí que mi lugar
es el monasterio, Wow. es la iglesia, porque como antes tuvo un servicio en la iglesia, ahora es el momento de servirlo de otra manera, porque siempre Dios me habla a través de esta manera de servir la gente. Y en esta época me presentaron una oportunidad de entrar a la escuela militar. Y yo hice mis exámenes y me aceptaron y me dijeron que vamos a... Y me mandaron una carta para pedir que yo voy a la escuela militar. Yo le dije no, porque yo siento que es aquí mi lugar. Y quedé en el monasterio desde el 2011. Primero de octubre de 2011 fue el domingo de la Nuestra Señora del Rosario, y el 1 de octubre 2021, después de 10 años, en la misma fecha me ordenaron sacerdote. Día de Santa Teresita del Niño Jesús. Del Niño Jesús. Mi mamá, mi abuelo Ujú. paterno, José el Mudeci, el libanés, tuvo un encuentro particular con Santa Teresita. Yo lo mencioné aquí y escribí un artículo. Claro, porque la Santa Teresita del Niño Jesús, una monja clausura, que fue misionera y patrona de los misioneros en el mundo. Entonces, ella tuvo una buena experiencia y siempre manda rosas en la vida del ser humano, que sean espirituales o físicas. Mucha gente tuvieron momentos donde recibieron bendiciones de Santa Teresita del Niño Jesús, una monja que murió de 23 años. Entonces, mi ordenación fue en la fecha, el 1 de octubre de 2021. En el mismo día, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿En plena pandemia, padre? Plena pandemia. Allá en el Líbano. En primero, el patriarca maronita, que es un cardenal en Roma, él es la cabeza de la iglesia maronita, me ordenó subdiácono y me mandó a Colombia. Llegué el 18-19 de marzo, en la fiesta de San José. Por eso él es mi patrono, porque en el día y de lo persigue porque está aquí. Exacto, pues es el día de él. Llegué a Colombia en el 19 de marzo 2021. Y quedé Como diácono. como subdiácono. Y el patriarca mandó una carta al arzobispo de Bogotá para que me ordena diácono. Entonces me ordenaron diácono el 29 de abril, la fiesta de Santa Catalina de Siena. Me ordenaron diácono. Y 3 meses después volví al Líbano para ordenarme sacerdote. Entonces fui al Líbano, me ordené sacerdote y volví a Colombia para servir la comunidad libanesa en Colombia. En Bogotá. Por 2 años en Bogotá. Y ¿Fue donde estaba el Divino Niño? Claro que sí. Divino Niño, la Catedral de Sal, Monserrate. Ajá. Y yo tengo un respeto muy grande al pueblo colombiano y a la comunidad libanesa que vive allá, porque fue para mí una bendición estos 2 años de lograr hacer un trabajo al nivel espiritual, cultural y social. O sea, hay una comunidad maronita allá en Mucho Colombia. más grande que acá, porque ¿De allá verdad? es un país mucho más grande, claro. Es un país grande. Entonces, en octubre pasado, cuando fui al Líbano para celebrar mi aniversario de ordenación y para ver a mis papás, el patriarca me dijo, ahora es el momento de mandarte a la República Dominicana, a Santo Domingo, porque allá hay una comunidad libanesa grande en todo el país y no hay un sacerdote libanés maronita. Entonces es el momento de usted que va a trabajar y lograr que hiciste en Colombia. Para mí, no pienso 2 veces cuando el patriarca, que es mi padre espiritual, me pide este encargo, esta este misión. encargo, y yo le digo, claro que sí, como quiere su beatitud, porque no puedo decirlo no, en primero. Segundo, a mí me gustan mucho las nuevas experiencias, y yo sé que siempre hay un pueblo de Dios que necesita una ayuda pequeña. Entonces, cuando me mandó el patriarca acá, Desde diciembre pasado. diciembre pasado, en octubre me nombró. En noviembre mandó la carta al señor arzobispo, el primado de América acá, Osorio, y le pidió que hay un sacerdote libanés que va a la República Dominicana, si puedes ayudarlo para servir la comunidad libanesa. Gracias a su excelencia el arzobispo, que me recibió hace 1 mes y medio y me dio la bienvenida y me dio la pertenencia como miembro de la arquidiócesis en Santo Domingo, así puedo servir la misión en todo el país. Y me prometió el más pronto posible darme una parroquia para que sea una parroquia cerca de los libaneses. Wow. Pero mientras que estoy esperando, No yo puede- hago mis celebraciones en el Club Libanés Sirio Palestino. A las 11 de la mañana, todos los domingos. Los domingos.
Bueno, señores, si es por mí, el padre se queda sin habla porque el tiempo corrido, padre, ha sido una cosa increíble. Ya desde nos están haciendo señas, yo no puedo dejar de darle las gracias, de verdad, en nombre de mía como dominicana, pero también en cierta forma libanesa y con ancestros maronitas. Claro que sí. Y darle la bienvenida, que siga pues rescatando las raíces maronitas en nuestro país. Amén. Y por qué no dándola a conocer y por qué no purificando en cierta forma nuestros ritos desde, wow, conociendo estas maravillas de tiempo de Jesús. Exactamente, y aquí al servicio de toda la humanidad y todos los que no son solo libaneses, o al servicio de todos los árabes que pertenecen al ritual maronita y le interesan, y los dominicanos que le interesan también, porque el más importante, la gloria de Dios y el servicio del ser humano. Amén. Usted tiene una misión porque usted vino aquí a través de un amigo muy querido, que es Alfredo López, que Dios Mandamos mediante. un saludo. Sí, tengo que darle las gracias a Alfredo, pues que me conectó y que va a ser confirmado por usted. Prepárelo bien, Si padre. Dios quiere, claro que Sí, sí. señor. Entonces yo estoy muy contenta y no quiero dejarlo ir sin que nos dé la bendición en el rito maronita. Así que aunque no lo entendamos, pongámonos en actitud y nos va a caer esa bendición. Entiendo que quieres la bendición en árabe. Exactamente. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. باركنا اللهم، بارك هذه الجماعة، بارك كل من يسمعنا ويشاهدنا. أعطنا النعمة بنعمة الروح القدس وبنعمة ومعونة أمنا مريم العذراء ومار يوسف. المجد للآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. Amén. من داير عنا يا المشهور شرب الضوء سراج النور والبيع كل المعمور بتصلي وبتتمنى يا شرب صلي عنا. يا راهب عهدتلي محبستك عم بتصلي ومن قلب الفادي تملي حبي وطهر وتتهنى يا شربي لصلي عنا. هالأرض اللي حبيتها فلحتها زرعتها وساويتها من دم قلبك رويتها ترابتها عم تتغنى يا شرب صلي عنا. قديس كلك لا الله حيرت الدنيا كلها عن أرضك لا تتخلى يا قديس المن عنا يا شرب الصلي عنا. يا غافي وعيونك لعينينا نور زهرة عشفونك حبة البخور. يا غافي وعيونك لعينينا نور زهرة عشفونك حبة البخور.